Buenas noches. Entonces, a partir de esta clase vamos a estudiar el tercer tópico del programa, de la materia. El tópico se refiere a oferta, demanda y mercado. Ya es el tercer tópico de la tercera unidad, de la primera unidad de aprendizaje, fundamentos de economía, ¿no? El tercer tópico, oferta, demanda y mercado. Como en todos los tópicos, les voy a pedir a ustedes que completen la matriz SQA, ¿no? La matriz SQA, es decir, la primera y la segunda pregunta. ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender sobre oferta, demanda y mercado? ¿Ya? A manera de introducción, voy a hacer una presentación general del tópico, ¿ya? Entonces, el marco conceptual sería el siguiente, ¿ya? Por una parte, tenemos el mercado tiene dos componentes. Las dos fuerzas del mercado son la demanda y la oferta, ¿ya? La demanda se refiere a las decisiones de compra de las familias, ¿no? Ya en el primer tópico decíamos, en la introducción a la materia, que las familias compran bienes y servicios. En ese sentido, las familias representan la demanda. Las familias compran, las familias representan la demanda. Ahora, la cantidad demandada de las familias depende del precio del bien, ¿ya? Muy bien. Si sube el precio del bien, a ver, en economía, como varias veces ya dijimos, en economía casi todo se reduce a relación causa-efecto, ¿ya? Muy bien, causa. A ver, vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer que el 80% del curso son familias que consumen, que compran, que representan la demanda. Y el 20% del curso representan la oferta. Sí, son empresas que producen y venden bienes, productos o prestan servicios. ¿Ya? Muy bien, entonces, familias, causa. Si sube el precio del bien, efecto, compran más, demandan más, o compran y demandan menos, si el precio sube. Compran y demandan menos. Ya, si sube el precio, compran y demandan menos. Si baja el precio, ¿demandan más o demandan menos? Demandan más. Demandan más. Demandan más. Muy bien. Eso significa que sube el precio, efecto, disminuye la cantidad demandada. Baja el precio, aumenta la cantidad demandada, como muy bien han dicho. Entonces, la cantidad demandada de un bien depende negativamente, inversamente, de su precio, ¿ya? Y la demanda refleja el comportamiento de las familias en sus decisiones de compra. Las familias compran más cuando el precio baja y compran menos cuando el precio sube. Ya, entonces, causa, sube el precio, la cantidad demandada disminuye y viceversa. Eso significa que la cantidad demandada depende negativamente del precio, ¿ya? No solamente de un precio, sino de cualquier bien, ¿ya? Sube el precio de cualquier bien, la cantidad demandada disminuye. A ver, sube el precio de las computadoras, disminuye la cantidad demandada de computadoras en Bolivia, en China o en Estados Unidos. No solamente de las computadoras. Si sube el precio de cualquier bien, la cantidad demandada de cualquier bien en cualquier lugar y espacio disminuye.
Es decir, que es una ley. Es decir, ley válida en cualquier lugar y espacio. ¿Y qué dice la ley de la demanda? La ley de la demanda dice que cuanto más bajo sea el precio de un bien, mayor sea el precio de un bien, menor es la cantidad demandada, ¿no? La ley de la demanda. La cantidad demandada de cualquier bien o servicio depende negativamente de su precio, ¿ya? Como sube el precio y la cantidad demandada disminuye, la curva de la demanda tiene pendiente negativa, ¿ya? Después nosotros vamos a estudiar las variables, las variables de las que depende la demanda. Es decir, los determinantes de la demanda. ¿Sí? ¿De qué variables depende la demanda? A ver, a título de introducción y razonando, familias, ¿de qué depende que demanden más o demanden menos? ¿De qué variables dependerá? Del Los precio y la gustos, calidad. presupuesto. Ya, depende uno del precio del bien. Depende de los gustos, de las preferencias. A ver, entonces, depende, decían, del precio del bien, del ingreso renta presupuesto, de los gustos, preferencias, de las expectativas y del número de compradores. Esas 6 variables son los determinantes de la demanda. ¿Ya? Entonces, la demanda, vamos a ver después, solamente estamos mencionando, la demanda depende, 1, del precio del bien. 2, del ingreso, renta o presupuesto. De los gustos, preferencias, de las expectativas, del número de compradores. ¿Ya? Nosotros, cuando estudiamos la relación entre el precio y la cantidad demandada, solamente estudiamos una relación cualitativa, de dirección. Claro, sube el precio, la cantidad disminuye. Baja el precio, la cantidad aumenta. Entonces, estamos estudiando una relación cualitativa de dirección. Ya, claro, es interesante decir que si el precio sube de un bien, la cantidad demandada disminuye y viceversa. Es interesante decir eso, pero más interesante aún sería decir que si el precio sube en un 10%, por ejemplo, la cantidad demandada va a disminuir en un 10%. ¿Ya? Cuando nosotros estamos cuantificando, midiendo la relación inversa entre la cantidad demandada y el precio, vamos a utilizar el concepto de elasticidad. Después vamos a estudiar este tópico, la elasticidad y sus determinantes. Por ahora, nos vamos a centrar en la demanda. Nosotros vamos a decir, sube el precio, la cantidad demandada disminuye. Por eso, la curva de demanda tiene pendiente negativa. ¿Ya? Después vamos a estudiar el tópico de la elasticidad, que nos va a permitir medir, cuantificar la relación inversa negativa entre el precio y la cantidad demandada. Por eso es que la curva de demanda, como vamos a ver, tiene pendiente negativa. ¿Ya? Muy bien. Después vamos a analizar que de acuerdo a la elasticidad precio de la demanda, vamos a estudiar después, existen 5 tipos de bienes. ¿Ya? Elástico, inelástico, unitario, perfectamente elástica, perfectamente inelástica. Después, en otro tópico. ¿Ya? Entonces, por una parte, la demanda. Por otra parte, la otra fuerza del mercado es la oferta. Y la oferta refleja el comportamiento de las empresas.
¿Ya? Muy bien. 20% del curso hemos dicho que vamos a suponer que son empresarios, empresarias. Empresarios, empresarias. Sube el precio del bien que producen. Del bien que producen y venden. Pregunta, ¿van a ofertar más o van a ofertar menos? Sube el precio del producto que producen y venden. Pregunta, esa es la causa. Efecto, ustedes, empresarios y empresarias, ¿producen y venden más o producen y venden menos? Vendemos menos. Ya, Producimos más y vendemos más. ya, a ver, ya. A ver, con relación a lo que dice, está bien lo que dice su compañero. A ver, usted, señorita, prefiere vender la silla que fabrica en 100 bolivianos o en 1000 bolivianos. Si el precio de la Prefiero silla, vender en 1000. si el precio de la silla es 100, de 100 sube a 1000 bolivianos, ¿prefiere vender la silla en 100 bolivianos o en 1000 bolivianos? Si sube el En 1000. precio, ¿va a producir y vender más o va a producir y vender menos? Ah, ya, perdón, ya le entendí. Sí, voy a producir y vender más. Más, ya, entonces, muy bien. Sube el precio, aumenta la cantidad ofertada. Baja el precio, baja el precio. ¿Van a producir y vender más o van a producir y vender menos? Y baja el precio. Producir y vender menos. Ya, a ver, están tratando de ingresar. Voy a ver, admitirlos. Ya, entonces, sube el precio, aumenta la cantidad ofertada. Baja el precio, disminuye la cantidad ofertada. ¿Qué relación existe entre la cantidad ofertada y el precio? ¿Positiva o negativa? Positiva, dice. Positiva. Por eso, por esta razón, a ver, sube el precio, aumenta la cantidad ofertada. Baja el precio, disminuye la cantidad ofertada. Cantidad y precio se mueven en el mismo sentido. Entre la cantidad ofertada y el precio existe relación directa. Por eso es que la curva de la oferta tiene pendiente positiva. ¿Ya? Muy bien. Después vamos a estudiar de qué depende la oferta. A ver, empresarios, ¿de qué dependerá la cantidad ofertada? 1, del precio. Ya me han dicho. Sube el precio, ofertan más. Baja el precio, ofertan menos. ¿De qué otras variables más dependerá la oferta? En otras palabras, ¿cuáles son los determinantes de la oferta? ¿Puede ser la calidad del producto? Y ya, la calidad del producto. Entonces, ustedes tienen un producto de mejor calidad, va a cobrar mayor precio. ¿Ya? ¿De qué depende la oferta? A ver, como empresarios, ustedes se dedican a producir bienes, productos. Obviamente que producir bienes, productos les cuesta, ¿no? Cuando producen ustedes bienes, productos, incurren en costos, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la oferta? Vamos a ver, depende, 1, del precio. Depende de la tecnología. Depende de los costos de producción. Depende de las expectativas y del número de vendedores. Esas 5 variables son los determinantes de la oferta. Al igual que en el caso de la demanda, después vamos a estudiar en otro tópico la elasticidad precio de la oferta. Y la elasticidad precio de la oferta mide cuán sensible es la cantidad ofertada ante variaciones en el precio. Al igual que en el caso de la demanda, existen 5 tipos de elasticidad precio de la oferta. ¿Cuáles son? Elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica, perfectamente inelástica. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, habilito una aplicación para continuar. ¿Ya? Entonces, como la curva de demanda, a ver, como la curva de demanda tiene pendiente negativa y la curva, mi aplicación ya, no me está viendo aquí, ya. Como la curva de demanda tiene pendiente negativa y la curva de demanda tiene pendiente negativa. Y como la curva de oferta tiene pendiente positiva, en algún momento las curvas se van a interceptar, determinando el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Ya? ¿Cuándo el mercado está en equilibrio? Cuando la oferta es igual a la demanda. Gráficamente, cuando la curva de demanda que tiene pendiente negativa se intercepta con la curva de oferta que tiene pendiente positiva. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que existe equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a colocarle unos números, aunque estamos solamente a manera de introducción. La demanda es 100 unidades. La demanda es 100 unidades y supongamos que la oferta es 80 unidades. La demanda es 100, la oferta es 80. ¿Existe equilibrio de mercado? No, No. En este caso, existe exceso de demanda o exceso de oferta. exceso de demanda. Existe exceso de demanda. La demanda excede a la oferta. Claro, la demanda es 100, 100 es mayor que 80 de la oferta. ¿Ya? Entonces, existe exceso de demanda. Exceso de demanda, por definición, exceso de demanda. Demanda menos oferta. ¿Ya? ¿En cuánto excede la demanda a la oferta? En 20. En 20. ¿Ya? Muy bien. Como la demanda es mayor a la oferta, ¿qué ocurre con los precios? Van a subir. Ya, van a subir. Muy bien. Entonces los precios suben. ¿Ya? Muy bien. Ahora, supongamos que la oferta es 100 y la demanda es 80. ¿Existe equilibrio de mercado? Tampoco. Ya. ¿Qué existe? Exceso de oferta. Por lo Ya. tanto, los precios pueden bajar. Ya, muy bien. Exceso de oferta por valor de 20. En este caso, como hay más empresas que quieren vender que familias que quieren comprar, si quieren vender, tienen que bajar los precios. ¿Hasta cuándo van a bajar los precios? Hasta llegar al punto de equilibrio. Hasta llegar al punto de equilibrio, hasta que la oferta sea igual a la demanda. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Ahora, si la demanda es 100 y la oferta es 100, ¿existe equilibrio de mercado? Sí, Sí, Sí. Muy bien. En equilibrio, la oferta es igual a la demanda. Lo que se llama la ley de Say, en honor al economista francés Jean-Baptiste Say, que dice que toda oferta crea su propia demanda. ¿Ya? En equilibrio, la demanda es, supongamos que es 100, la oferta es 100. Existe equilibrio de mercado. La oferta es igual a la demanda. En equilibrio, pregunta, ¿cuánto es el exceso de demanda? ¿Cuánto es el exceso de demanda en equilibrio? 0. Ya, exceso de demanda. Demanda menos oferta, ¿no? Es por definición. Demanda, ¿cuánto es? 100. Oferta, ¿cuánto es? 100. ¿Cuánto es el exceso de demanda? Igual a 0. Entonces, a ver,
demanda 100, oferta 100, exceso de demanda igual a 0. ¿Ya? En equilibrio, ¿cuánto es el exceso de oferta? ¿Cuánto es el exceso de oferta? ¿Cuánto es el exceso de oferta? ¿Cuánto es esa oferta? Oferta es 100, demanda es 100. ¿Cuánto es esa oferta? 100. A ver, a lo que voy. En equilibrio, cuando la oferta es igual a la demanda, tanto el exceso de demanda como el exceso de oferta son iguales a 0. Es decir, en equilibrio, los mercados se vacían. Todo lo que se produce, se vende. Entonces, la ley de Say también se conoce como la ley del vaciamiento de los mercados. ¿Ya? Continuemos. Continuemos entonces. Ya, vamos a ver, acá tenemos el concepto de la demanda. La demanda se refiere al comportamiento de los compradores. La ley de la demanda. Sube el precio de cualquier bien o servicio, la cantidad demandada de cualquier bien o servicio disminuye. Ley válida en cualquier lugar y espacio. ¿Ya? Sube el precio de las computadoras, la cantidad demandada disminuye en Bolivia, en China, en Rusia, en Estados Unidos, en 1920, en 2020. Ley válida en cualquier lugar y espacio. La ley de la demanda dice, la cantidad demandada de cualquier bien o servicio depende negativamente de su precio. La oferta. La oferta se refiere al comportamiento de las empresas en sus decisiones de vender bienes, productos. La ley de la oferta. Sube el precio de cualquier bien o servicio, la cantidad demandada de cualquier bien o servicio aumenta. ¿Ya? Sube el precio de las computadoras, la cantidad ofertada en computadoras en Bolivia aumenta, en China, en Estados Unidos. En Bolivia en el 2020, en Estados Unidos en 1920. Ley, nuevamente, regularidad empírica, válida en cualquier lugar y espacio. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende la demanda? La demanda depende, uno, del precio del bien. Depende del precio del bien. Dos, depende del ingreso, renta o presupuesto de los consumidores. Muy bien. ¿Qué relación existirá entre el ingreso y la demanda? ¿Qué es relación? ¿Positiva o negativa? Las familias. Positiva. Positiva, ¿no? Entonces, las familias de elevados o bajos niveles de ingreso compran más, demandan más. Entonces, aumenta el ingreso. Familias, ¿demandan más o demandan menos? Demandan más. Demandamos más. Demandan más. ¿No? Aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada. Baja el ingreso, baja la cantidad demandada. ¿No? Entonces, ingreso y demanda se mueven en el mismo sentido. O ambas suben o ambas bajan. Entonces, la demanda depende positivamente del ingreso de las familias. ¿Ya? Es decir, las familias de elevados niveles de ingreso demandan más que las familias de bajos niveles de ingreso. ¿Ya? Pero, eso es cierto. Pero, otra pregunta relacionada. Las familias de altos o de bajos niveles de ingreso dedican la mayor parte de su ingreso al consumo, a la demanda. Las familias de bajos recursos, de bajos ingresos. Ya, las familias de bajos niveles de ingreso dedican todo su ingreso al consumo.
y ni siquiera les alcanza. Claro, es que tienen bajos niveles de ingreso, aunque dediquen todo su nivel de ingreso, sus ingresos al consumo, les falta. Las familias que tienen elevados niveles de ingreso consumen más, pero como tienen elevados niveles de ingreso, una menor parte de su ingreso la destinan al consumo. La mayor parte, ¿qué la hacen? ¿Qué hacen con la mayor parte de su ingreso las familias de elevados niveles de ingreso? Ahorran, ¿no? Porque el ingreso, lo que no se consume, se ahorra. ¿Ya? Muy bien, entonces. Segundo determinante, el ingreso. La cantidad demandada depende del ingreso. ¿Ya? Generalmente. Después vamos a ver, en algunos casos no siempre es así. Tercer determinante, precio de bienes relacionados. ¿Ya? Precio de bienes relacionados. Y los bienes pueden ser relacionados siendo sustitutos o complementarios. ¿Ya? Por ejemplo, bienes sustitutos o complementarios. Por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi, ¿serán bienes sustitutos o complementarios? Sustitutos. Sustitutos, muy bien. A ver, ¿por qué? A ver, vamos a analizar eso. Sube el precio de la Coca-Cola. Causa, sube el precio de la Coca-Cola. ¿Qué ocurre con la cantidad demandada de Pepsi? Aumenta. Aumenta. Fíjense, sube el precio de la Coca-Cola, efecto, aumenta la cantidad demandada de Pepsi. Sube el precio de la Coca-Cola, aumenta la cantidad demandada de Pepsi. ¿Qué relación existe? Directa. Cuando la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada de otro bien es directa, se dice que ambos bienes son sustitutos. ¿Cuándo dos bienes son sustitutos? Cuando satisfacen la misma necesidad, ¿no? Ejemplos de bienes sustitutos, Coca-Cola o Pepsi. Claro, lo que están haciendo es, como subió el precio de la Coca-Cola, están sustituyendo Coca-Cola cara por Pepsi más barata. Eso vamos a ver después. Se llama también efecto sustitución. ¿Ya? A ver, otros ejemplos de bienes sustitutos. Dos bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad. ¿Ya? Muy bien. Otros ejemplos de bienes sustitutos. Té y café, dice. Ya, té y café, muy bien. Otros ejemplos más. Azúcar y miel, ¿qué serán? ¿Complementarios o sustitutos? Sustituto. Sustitutos. Lápiz y bolígrafo. ¿Mm? Complementario. Y ya, a ver. Ya. Bienes complementarios. Sube el precio del azúcar. ¿Qué ocurre con la cantidad demandada de café? Sube el precio del azúcar. ¿Cómo afecta dicho incremento del precio del azúcar a la cantidad demandada de café? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, ¿no? Fíjense, sube el precio del azúcar, disminuye la cantidad demandada de café. ¿Qué relación existe en este caso? ¿Positiva? Negativa. ¿Relación? Negativa, dice. Negativa. Cuando la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada de otro bien es negativa, se dice que los bienes en cuestión son bienes complementarios. Es decir, azúcar y café son bienes complementarios. Es decir, dos bienes que se consumen juntos. ¿Ya? Complementarios. Claro, generalmente las personas, a ver, sube el precio del azúcar, disminuye la cantidad demandada de café. ¿Por qué? Porque generalmente las personas consumen café con azúcar.
Entonces, café y azúcar son bienes complementarios. Otros ejemplos de bienes complementarios. Leche y chocolate. ¿Ya? ¿Qué más? Papel y lápiz, ¿qué serán? Complementarios. Complementarios, ¿no? Programas de antivirus y computadoras. Complementarios. Complementarios. Y todo lo que se utilice en pares, lentes, audífonos, calzados, son bienes perfectamente complementarios, ¿ya? El cuarto determinante, gustos y preferencias. El quinto determinante, expectativas, lo que creemos que va a ocurrir en el futuro. Y el sexto determinante, que no está anotado, es el número de vendedores. ¿Ya? Entonces, estas 5 variables son los determinantes de la demanda. ¿Ya? Les voy a mandar otro enlace, ya se va a cortar. Entonces, aquí, la cantidad demandada del bien X depende del precio del bien X, del ingreso disponible, del precio de los bienes sustitutos, precios de bienes complementarios, gustos y preferencias y expectativas de los consumidores. Estas variables son los determinantes de la demanda. ¿Ya? Vamos a utilizar una categoría que se llama ceteris paribus. Ceteris paribus significa manteniendo constante todo lo demás. Manteniendo constante todo lo demás. Si mantenemos constante todas estas variables, estamos utilizando la categoría ceteris paribus. ¿Ya? Fíjense acá. En este gráfico, aquí lo que vemos es lo siguiente. Aquí, fíjense, todas estas variables tienen una barra encima, así que son constantes. Estamos utilizando la categoría ceteris paribus. Manteniendo constante todas las otras variables, pregunta, si sube el precio del bien X, ¿qué ocurre con la cantidad demandada del bien X? Sube el precio del bien X. Disminuye, muy bien. Si baja el precio del bien X, ¿qué ocurre con la cantidad demandada? Aumenta.